Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de Romanos 7. Hay muchas personas que ahorita estamos diciéndole a todo el mundo que tuercen el evangelio, tuercen las palabras. Hoy en día sabemos que Jesús nos dijo que vendrían hombres engañadores, manipulando los versículos de la Biblia para sus planes, que son planes diabólicos porque no son, la Biblia no es para que tú saques ventaja de ella, es para que la obedezcas. Así es de que voy a leer el capítulo 7 muy importante. El tema es la analogía tomada del matrimonio. Y escuchen bien, o sea, todo es una enseñanza de las palabras. Es difícil, va a ser difícil, pero lo voy a explicar lo mejor que sea. No se dejen engañar, no se dejen manipular por personas que, que no conocen la Biblia. Que hay muchas personas que quieren predicar el Evangelio y hablan, hacen sus mensajes y dicen unos rollos que son sacados de su propio corazón. La Biblia se interpreta sola. El pastor Chuy nos ha enseñado, Chuy Olivares, yo voy a casa de oración y ahí nos ha enseñado esto. Y escuchen bien. Vamos a darle lectura y voy a darle tema. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Vamos a hablar, la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, tú vives la ley son los mandamientos de Dios. Se enseñorea la ley. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Tú te casas, estás casada, papelito habla, estás casada. Entonces está sujeta a tu marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, se muere tu esposo, tú eres libre para casarte con quien tú quieras. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, o sea, si tú te separas y si en vida el marido, o sea, vive tu marido, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque hay un lazo que los une, la ley del matrimonio. Pero si su marido muriere, es lo que les decía, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro hombre, o sea, si se une a otro hombre para que sea su marido, no será llamada adúltera. Ojo con esto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, esto es la situación. Nosotros vivíamos bajo el régimen de la ley, para los que no conocían la salvación. Ahora Cristo muere por nosotros y nos libra de esa ley. Ahora somos de otro. Aquí dice, para que seas de otro, ¿de quién? De Cristo, no del régimen de la ley. Así es de que tenemos que dar fruto, y los frutos que debemos de dar son los frutos de obediencia. Ahora miren, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, mientras tú no conoces, mira, no conoces ni la ley, vives como se te da la gana. Conoces la ley, pero no te importa. Entonces, todos vivíamos en la carne. En la carne es en desobediencia. Vivíamos conforme a nuestros pensamientos y a lo que nuestro corazón nos dice. Ay, me gusta ese muchacho y me voy con él. Ay, y tengo una relación con él, fornico y no hay problema. ¿Quién me dice algo? Pero cuando conoces la ley, o te haces sordito, ay, es que le echamos la culpa a la ley. No se le puede echar la culpa a la ley. Porque dice,
Porque mientras estábamos en la carne, o sea, sin Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, o sea, por medio de Jesucristo. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a la ley. O sea, miren, sin ley estamos muertos y con ley estamos muertos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. O sea, el régimen nuevo que es del espíritu. El espíritu es obediencia, obediencia a la palabra, no torciéndola. O sea, esta es la analogía del matrimonio. La obediencia. Marcamos ahorita la ley. La ley. ¿Eres libre de la ley o en término medio eres transgresor de la ley? Torciendo la ley, torciendo la palabra. Ojo, ojo lo que estoy hablando. Ahora vamos a entrar en el segundo tema. El segundo tema es el pecado que mora en mí. O sea, en mí hay pecado, hay pecado. Yo no conozco de Jesús, hay pecado. Conozco de Jesús y me libra del pecado. Ahora, conozco de Jesús y me hago sordito, no ando bajo el régimen del Espíritu, estoy en pecado. O sea, por eso dice, ¿qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? O sea, ¿la ley es pecado? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, todos debemos saber de que conocemos el pecado por medio de la ley. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hacíamos? ¿Qué pensábamos? Éramos adúlteros, fornicarios, mentirosos, traicioneros, traidores, manipuladores, no sé. Dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, o sea, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, yo no puedo torcer la ley porque, la ley dice que no codicies, pero yo soy un codicioso, o sea, el pecado que mora en mí, yo soy un codicioso. Pero si ando en el espíritu, en obediencia a Dios, yo tengo que luchar contra mi codicia. Porque miren, dice en el 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, en cuanto me dijeron el mandamiento, no codiciarás, el pecado tomó ocasión por el mandamiento y produjo en mí toda codicia, o sea, más codicioso. Tenemos que luchar contra el pecado, porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, porque sin la ley, el pecado está muerto. Es como decirles así, dicen Juan 12, por ahí así dice Jesús, está hablando con los discípulos y con todos los que estaban oyendo y les dijo, si yo no hubiera venido, o sea, fíjense lo que dice, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas, porque vine. Cristo murió para librarte del pecado, ahora no tienes excusas. Que el pecado que muere en mí, que el pecado, hazle como quieras, no tienes excusa, porque Dios nos libró. Ahora fíjense, sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, vivíamos sin ley, no conocíamos a Jesús, no conocíamos sus mandamientos, no conocíamos la gracia. Pero venido el mandamiento, o sea, ya vino el mandamiento, ya conoces el mandamiento. El pecado revivió y yo morí. O sea, cuando tú conoces el mandamiento y revives, o sea, si sigues pecando, vas a morir. O sea, porque está hablando de revivir. O sea, si tú ya eres de Cristo y revives el pecado en ti, vas a morir. Dice el apóstol en el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Imagínate, te engañas a ti mismo, te engaña a la gente torciendo la Biblia.
estás engañado. O sea, pon atención a las palabras. Por tanto dice, y por él me mató. O sea, te mató el mandamiento, el pecado. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el pecado te mata. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, o sea, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. El mandamiento era bueno, vino a ser muerte para mí. Sí, ¿sabes por qué? En el Antiguo Testamento hay un versículo que dijo Dios, dice, yo les di mandamientos tan difíciles que no los pueden obedecer. Va a ser muy difícil, nadie obedece los mandamientos. Están muertos. Así es de que dice el apóstol Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, el mandamiento. El mandamiento es bueno, pero el pecado produjo muerte por lo bueno, por el mandamiento. ¿Por qué? Porque ahora lo tienes que obedecer el mandamiento. O sea, si tú piensas que eres salvo por gracia, que ya recibiste a Cristo en tu corazón y quieres vivir conforme a los frutos de la carne, no has nacido de nuevo, estás muerta. Solamente conoces de oídas, has oído de oídas algo. Dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera así pecaminoso. O sea, por el mandamiento se hace el pecado sobremanera pecaminoso. O sea, es grave la situación en que vivimos. Y más si vivimos en desobediencia. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, la dio Dios. Mira, esta es la ley espiritual, obedécela. Por estos mandamientos, el que los obedezca vivirá. Ahora dice, mas yo soy carnal. O sea, yo soy carnal, o sea, yo soy un pecador, me gusta el pecado, no conozco la ley, o sea, yo soy carnal. Vendido al pecado, vendido, o sea, me doy al pecado, o sea, me gusta la borrachera, soy dado a la borrachera, o sea, aunque conozca la ley, Beli, porque lo que hago, o sea, aquí, o sea, no pongamos excusas, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, o sea, es un juego de palabras, porque lo que hago, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿tienes deseos pecaminosos? O sea, ¿los estás haciendo? No me digas que no lo entiendes. Ay, no entiendo por qué estoy pecando. No, sí lo entiendes. Lo que pasa es que en tu corazón hay desobediencia. Dice, pues no hago lo que quiero, o sea, no hago lo que quiero, o sea, ¿qué no quieres hacer? ¿No quieres obedecer a Dios? ¿No quieres obedecer su palabra? Sino lo que aborrezco, eso hago. A ver, ¿aborreces el pecado? O sea, un verdadero creyente aborrece el pecado. Una persona que no aborrece el pecado, pues, pues va a pecar, lo va a hacer. Va a manipular a la gente, va a engañar a la gente y con la Biblia. Porque pueden torcer estos pecados. Ah, mira, porque lo que hago, o sea, el pecado que yo hago, no lo entiendo, o sea, no entiendo, es que yo soy un borracho, yo soy un mentiroso, no entiendo. Pues no hago lo que quiero, o sea, yo no lo quiero hacer. ¿En verdad quieres obedecer a Dios? Para decir, ay, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí hay unas cosas tan difíciles, por eso pueden manipular estos versículos, porque dice, pues no hago lo que quiero. A ver, ¿qué quieres hacer? Sino lo que aborrezco, eso hago. ¿De veras aborreces el pecado?
Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí está diciendo Pablo. Y si lo que no quiero, o sea, no quiero pecar, esto hago, o sea, no quiero pecar, pero lo hago. Apruebo que la ley es buena, o sea, la ley tiene la razón. Estoy en pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, ya no soy yo quien hace aquello. Esta es una justificación que tuercen porque dicen, ay, es que no soy yo. Me robé ese dinero, pero no soy yo. Es mi carne, es el pecado que mora en mí. Porque dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, sino el pecado que mora en mí. Está hablando del pecado, porque si dijera, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, ya no eres tú, o sea, debería decir, ya no soy yo el quien obedece a Dios, su ley, sino que el pecado que mora en ti, eso haces. Dice, y yo sé que en mí, o sea, tú tienes que saber como persona espiritual, si es que crees en Dios y lo obedeces y entiendes. Yo sé que en mí, esto es mi carne, aquí, mi carne, mis deseos, mis pasiones, mis engaños, mis mentiras, todo. No mora el bien. Es que eso es difícil de entender. No mora el bien. Todos tenemos esa condición de malas actitudes y podemos pecar. Porque el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer el bien. Ay, yo quiero hacer el bien. O sea, una cosa es hacer el bien y de una manera social y otra cosa es hacer el bien obedeciendo a Dios. Dice, lo voy a volver a leer. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, o sea, no lo quiero hacer, o sea, no quiero obedecer a Dios. Conozco la ley, conozco que dice Dios, no codiciarás, pero, pero yo codicio. O sea que el bien, el querer hacer el bien, o sea, el obedecer, pero no lo quiero hacer, quiere decir no obedecer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, o sea, estoy hablando de obediencia al mandamiento, sino el mal que no quiero, eso hago, o sea, no quiero obedecer, eso hago. No obedezco la palabra del Señor, así de sencillo. No quiero entender, entonces, te falta leer la Biblia más, pedirle a Dios discernimiento, entendimiento, para que tú puedas, aparte de, como dijo Jesús, le consideraré a un hombre prudente, hombres y mujeres prudentes, que primero piensan lo que van a hablar y piensan lo que van a hacer. Y Dios dijo, edifica sobre la roca. Ahí está el Mateo, creo que está en el 7. Así es de que dice Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ay, mira, qué lindo. Miren, Pablo hablaba de esta manera porque cuando él predicaba, yo le decía a mi esposa, cuando él predicaba, él discutía con los contradictores, con los que contradecían la palabra. Y él sentía unas ganas, y discutía y se enojaba. Así, lean la Biblia para que vean cómo actuaba Pablo, que discutía en la sinagoga con los hombres y más con los rabinos o los líderes de la iglesia que de la sinagoga. Así es de que miren, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Te lo está diciendo el apóstol Pablo, estás mal. El mal que está en ti, ya te diste cuenta, el mal está en ti, entiéndelo. Cambia la perspectiva de tu pensamiento, renueva tu pensamiento. Ay, me equivoqué. Es justo decirlo. Puedes decirle al Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, Señor. Reconoce que estás equivocado en tus pensamientos o quieres vivir en la carne, porque les voy a leer lo que dice aquí en este capítulo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, en el hombre interior, en mi espíritu, ay, aleluya, gloria a Dios, me deleito. Está bien.
Ahora, fíjate, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, tienes aquí la ley del espíritu, la ley de la mente. No voy a pecar, no voy a codiciar, pero se revela mi carne, o sea, se revela, porque hallé esta ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. No lo quiero hacer, pero en el actuar lo hago. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, a la ley del pecado. La ley del pecado, la ley del pecado es que nosotros somos pecadores, la carne es pecadora, tanto en pensamiento como en obra, palabra. Así es de que somos llevados cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, estás muerto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque gracias doy a Dios que vino Él a cumplir la ley para que yo sea libre de esa ley y yo sea salvo por medio de la gracia. Pero escucha bien lo que es este final. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, ¿sabes qué? Aquí dice, yo sé de servir. En tu mente sirves a Dios, pero en la carne sirves acá, más con la carne a la ley del pecado. O sea, ¿a poco creen ustedes que todos los cristianos verdaderos están peque y peque? Un cristiano verdadero es aquel que lucha contra el pecado. Y si no está luchando contra el pecado, pues, pues no puede obedecer a Dios ni con la mente. Si obedeces a Dios en la mente, lo obedecerás en tus obras, las obras de la salvación. O sea, los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22, a esos frutos. Ahora, para finalizar, tienes que vivir en el Espíritu, porque si tú quieres vivir en la carne, estás muerto. Si quieres vivir que porque el pecado mora en ti y no te puedes detener, entonces tú no luchas contra el pecado. Estás muerto. Escucha bien, ahora pues, dice el apóstol, en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué padre, léanle más. Casi mucha gente lee, ay, qué bonito, qué bonito. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, mira, yo estoy en Cristo, yo creo en Cristo. No, no se trata de creer. Se trata de obedecer. Y escucha lo que dice. Completo el versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Porque si andas en la carne, andáis en pecado. Sino conforme al Espíritu. Esto de sino conforme al Espíritu quiere decir conforme a la obediencia de la palabra de Dios. Así es de que yo te digo, mucho ojo con lo que entiendes o lo que oyes de otros que están torciendo las escrituras. Hoy es el tiempo de la apostasía y están engañando a muchos. Ya, me voy, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y dijo Jesús, aún a los escogidos engañarán. Pónganse vivos, como dice mi nieto. Ponte vivo, abuelito. Dios los bendiga. Esta palabra espero que te sirve. Échale ganas. Dios te bendiga y gracias.